La historia de los vampiros es tan antigua como la misma humanidad, y su mito ha recorrido el mundo en diferentes formas y leyendas, pero hay una versión que destaca por su épica y profundidad, una historia de sed de sangre, poder, traición y condena. Te contaré una de las leyendas más famosas y oscuras, la del príncipe vampiro, Drácula, y su origen que se remonta a las tierras de Transilvania, donde la noche se esconde entre las sombras de los bosques y las montañas. La creación de Drácula. En el siglo XV, en el corazón de Europa, en lo que hoy conocemos como Rumanía, existía un territorio salvaje y desconocido, Transilvania. Esta tierra, rodeada de bosques densos, castillos en ruinas y montañas traicioneras, era el hogar de un hombre cuya historia cambiaría el curso de la humanidad. El príncipe Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, gobernaba con puño de hierro sobre sus tierras. Su reputación era temida y su crueldad legendaria. A los ojos de sus enemigos, era un monstruo; a los ojos de su pueblo, un héroe que defendía su reino con la fuerza de su voluntad. Pero Vlad no era solo un hombre común. Su ambición lo llevó a pactar con fuerzas más oscuras que los reinos humanos podían entender. Durante años, Vlad luchó en las oscuras guerras de Europa, enfrentándose a los otomanos, que buscaban conquistar sus tierras. En una de las batallas más sangrientas, a orillas del río Danubio, Vlad fue confrontado por un hechicero que le ofreció un poder inmenso a cambio de su alma. El hechicero, con ojos de fuego y voz como el viento, le prometió que jamás sería derrotado, que su reinado se extendería por siglos y que sus enemigos temblarían al escuchar su nombre. Pero había un precio: Vlad debía entregar su humanidad. Vlad, cegado por la ambición, aceptó el trato. La transfiguración, de hombre a demonio. A la medianoche, en el bosque oscuro, el hechicero realizó el ritual. La luna llena brillaba sobre el sacrificio que Vlad estaba a punto de hacer. Cuando la última palabra fue pronunciada, Vlad sintió un dolor indescriptible recorrer su cuerpo. Su corazón latió con fuerza, su piel se tornó pálida como la muerte misma, y sus ojos, antes de un azul profundo, se volvieron de un rojo penetrante. La transformación fue completa. Vlad ya no era un hombre, sino algo mucho más antiguo y malévolo. Se convirtió en un vampiro, un ser inmortal que viviría durante siglos, pero con una sed insaciable de sangre humana. Su carne ya no envejecía, sus sentidos se agudizaron y su fuerza se multiplicó. Pero, a cambio, perdió su humanidad. Se convirtió en una bestia de la noche, una criatura que caminaba entre las sombras, dejando a su paso un rastro de terror. En sus primeros años como vampiro, Drácula se alimentaba con una furia descontrolada. Su castillo en los montes Cárpatos se convirtió en un refugio oscuro y sombrío, y las aldeas cercanas comenzaron a ser asoladas por desapariciones misteriosas. Las gentes susurraban historias de un monstruo que cazaba en la oscuridad, que bebía la sangre de los vivos y que dejaba a sus víctimas en una muerte eterna. Los campesinos hablaban de un hombre con una capa negra que surgía de la niebla, con ojos rojos brillando como brasas. Su nombre, Drácula, se convirtió en sinónimo de horror. La conquista de las sombras. Con el paso del tiempo, Drácula se dio cuenta de que no solo deseaba dominar su tierra natal, sino que ansiaba el control sobre todo el mundo conocido. Su poder creció, y su dominio sobre la magia oscura lo convirtió en un enemigo formidable para los reinos cristianos de Europa. Sin embargo, las potentes órdenes religiosas, como los Caballeros de la Luz, comenzaron a organizarse para erradicar a los vampiros y todo lo relacionado con la oscuridad. Drácula, sabiendo que su existencia era una amenaza para los humanos, también se dio cuenta de que su poder no era infinito. Había reglas que no podía romper, límites que no podía cruzar. El sol, por ejemplo, lo destruía. Solo podía salir durante la noche, y aunque su fuerza era impresionante, no podía derrotar a todos sus enemigos. Fue entonces cuando Drácula empezó a buscar una manera de forjar un ejército de seres como él, vampiros. A lo largo de los siglos, Drácula convirtió a muchas personas en vampiros, creando una legión de seguidores leales. Estos vampiros eran sus siervos, y bajo su mando, sembraron terror por todo el continente europeo. No solo cazaban en la oscuridad, sino que también infiltraban las cortes reales, buscando poder político,
desestabilizando reinos y corrompiendo las mentes de los líderes humanos. La traición y la caída. Pero incluso Drácula no podía escapar de la maldición que él mismo había desatado. Durante muchos siglos, se vio perseguido por aquellos pocos valientes que se oponían a él, como el célebre cazavampiros Abraham Van Helsing, un hombre sabio que, armado con conocimientos ancestrales sobre la oscuridad, luchó incansablemente para destruir a Drácula y su ejército de muertos vivientes. Drácula, aunque inmortal, comenzó a sentir los efectos de los siglos. Las ruinas de su castillo, los susurros de los pueblos que temían su nombre, las huellas de la destrucción dejadas por su propia mano, todo ello comenzó a consumirlo. Aunque todavía vivía, su alma estaba atrapada en una prisión de condena eterna. El peso de sus decisiones, el sacrificio de su humanidad y la lucha contra aquellos que le deseaban muerto, lo habían transformado en una sombra de lo que una vez fue. Finalmente, tras una serie de batallas épicas, en las que Van Helsing y su equipo se enfrentaron a las huestes de vampiros en un combate a muerte, Drácula fue finalmente derrotado. Pero la leyenda de Drácula no moría con él. Aunque su cuerpo se desintegró en la luz del sol, su espíritu quedó grabado en las mentes de los hombres y mujeres que le temían. Los vampiros siguieron existiendo, algunos en la oscuridad de los rincones más apartados del mundo, esperando el regreso de su maestro. Y así, la historia de los vampiros continúa, un ciclo interminable de sangre, muerte y poder. Los vampiros siguen acechando en la noche, y aunque Drácula ya no camina entre los vivos, su nombre sigue siendo el más temido y reverenciado, como el príncipe de las tinieblas, el señor de los no muertos, el rey de la oscuridad. El legado eterno. Hoy en día, las historias de vampiros siguen llenando los libros, las películas y los relatos orales de todo el mundo. Aunque el nombre de Drácula puede ser solo una sombra de lo que alguna vez fue, su legado vive en las criaturas de la noche, aquellos que siguen buscando la inmortalidad y la dominación. ¿Quién sabe si algún día regresarán para reclamar lo que una vez fue suyo? Mientras tanto, los hombres y mujeres continúan temiendo la llegada de la noche, sabiendo que, en algún lugar, las sombras acechan esperando su próxima víctima.